¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión que tenemos cada miércoles aquí a través de Facebook, a través de las redes, nuevamente para compartir una pequeña meditación que tenemos entre semana. Hoy vamos a estar compartiendo un tema llamado o titulado El principio del ministerio de Cristo, o Jesús, el principio de su ministerio. Y está basado en los primeros capítulos del libro de Marcos, en realidad el primer capítulo, los primeros versículos, que nos hablan de cómo comenzó un poco el ministerio público de Cristo y algunas lecciones que podemos sacar de, de esta experiencia, ¿no? De estos capítulos, de estos fragmentos de la vida de Cristo. Bueno, un saludo para todos aquellos que se están conectando, que están arrancando con la transmisión. Saludos para CR Camargo, Dios te bendiga hermano. No logro ver ahora todos los que están conectados, pero bueno, saludos para todos. Gracias por estar allí del otro lado. Maritza, mi esposa, saludos también, Dios te bendiga. Gracias a todos los hermanos que siempre se conectan, que siempre dejan sus mensajes. Hoy vamos a reflexionar un poco en algunas lecciones que podemos encontrar aquí, ¿sí? Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo uno, y vamos a ver cómo comienza en el versículo 14, ¿sí? Este ministerio de Cristo. Cómo fue que Él em, comenzó a cumplir el llamado y el propósito de su vida en una situación adversa, en una situación complicada, lo vamos a ver ahora, y de qué manera Él trató de allegarse a las personas a cuantos más fuera posible, ¿no? Hermano Luis Villar, Dios te bendiga, hermano, desde Chile, que nos está acompañando. Gracias también a Daniel Alejandro Jiménez Barra, que nos acompaña. Saludos para todos, bendiciones. Y vamos a ver un poco algunas cuestiones interesantes que se desprenden de este Evangelio de Marcos en el capítulo uno. Vamos a ir al versículo 14, que dice lo siguiente: Mas después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Eh, es interesante cómo arranca esta historia. Después de que Juan fue encarcelado, o sea, hubo una persecución, hubo una eh, adversidad, ¿no?, que estaba atravesando el pueblo de Dios, en este caso Juan el Bautista, que tenía un mensaje particular, un mensaje que rompía con los esquemas del judaísmo de aquella época. Él fue encarcelado y justo en ese momento en el que Juan fue encarcelado es que Cristo empieza su ministerio a predicar el Evangelio, ¿no? A predicar: el tiempo se ha cumplido, dice el verso 15, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esto es algo ya interesante. Jesús comienza su ministerio, su trabajo público, obviamente sabiendo de que él va a sufrir persecuciones. Lo estuvimos estudiando en programas anteriores, ¿sí? Acerca de las persecuciones futuras. Lo hablamos. Jesús empieza sabiendo esto, y no solamente sabiendo, sino observando con sus ojos la persecución. Porque su primo, Juan el Bautista, que tenía un mensaje particular, que era el precursor de Cristo, que tenía el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando uno dice arrepentíos, implícitamente está diciendo que lo que está pasando ahora no está bien. Implícitamente uno está diciendo que el pueblo está en pecado, y por lo tanto es un mensaje impopular. Pero no solamente que decían arrepentíos, las cosas están mal, cambien de actitud, abandonen el pecado. No solamente decía eso, sino también decía: el reino de los cielos se ha acercado, crean el Evangelio, Dios los ama, Dios los busca. Sin embargo, obviamente, para justificar todo tipo de persecuciones, se ha mirado solamente la parte negativa del mensaje, ¿no? Y Juan fue tomado como un agitador, fue tomado como un perturbador de la paz, como lo hubiera sido también Elías en su momento. Así que Cristo empieza a predicar en un contexto político, en un contexto social, donde, como dicen acá en Argentina, el horno no estaba para bollos. O sea,
cualquier cosa podía hacer explotar una revuelta, una persecución, lo que fuera, ¿sí? Así que en ese contexto social es que Cristo empieza a predicar el Evangelio. Y no solamente dice arrepentíos, que es la parte negativa, podríamos decirlo, sino que también llama a creer el Evangelio. Pero algo interesante, lo que estamos leyendo ahora es una contextualización nada más, no estamos yendo a los versículos centrales, para ponernos en contexto nada más. Algo interesante que pasó es que cuando Cristo inicia su ministerio, si bien él sale a predicar el Evangelio, después dice que llama a Pedro, a Jacobo, ¿sí? Llama a algunos de sus discípulos para que lo sigan. Pero algo interesante es que él iba a predicar a las iglesias, él iba a predicar a las sinagogas. Jesús no era tan conocido, Jesús era simplemente un carpintero que dejó su taller, dejó su trabajo secular, por así decirlo, un trabajo común en el cual él siempre había estado, para dedicarse de lleno a predicar el Evangelio. Y él al principio predica en las iglesias, él va a las sinagogas a predicar, lo dice Lucas también, ¿no? Él entrando a las sinagogas conforme a su costumbre, en día sábado, se levantaba a leer. O sea, él primero va a las iglesias a predicar, y esto es interesante. Y, y él tiene un perfil bajo, Jesús tiene un perfil bajo, porque él quiere llegar a tantos como pueda. Y mientras le permitan predicar en la iglesia, él va a predicar a la iglesia, a la sinagoga. Interesante. Cosas de las que podemos sacar lecciones espirituales, prácticas para nuestra vida, ¿sí? Hay muchos que quizá estén escuchando ahora o que vayan a escuchar después esta grabación y que piensen, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que predicar en las iglesias o no tengo que predicar? Y quizá mientras puedas tengas que predicar en las iglesias. Entonces Jesús iba a la sinagoga a predicar. Dice que entró a una sinagoga, encontró ahí a un endemoniado, lo liberó, lo limpió, ¿sí? Eso está en el versículo 23 en adelante. Y la gente se maravillaba. La gente empezó a sorprenderse no solamente de la doctrina de Cristo, sino que también se sorprendía de que este hombre pudiera liberar a los que estaban endemoniados. Esto fue un sábado, ¿sí? Él fue a una sinagoga un sábado, un día de reposo, y después de ahí, dice en el versículo 28, pronto corrió su fama por toda la región alrededor de Galilea. Y esto no era bueno, esto no era bueno para el ministerio de Cristo. Cristo tenía que llegar a tantos como pudiera, y la fama no era algo bueno, ¿sí? No era algo positivo en ese sentido. Entonces dice en el versículo 30, en el versículo 29 dice que salieron de la iglesia, de la sinagoga, y se fueron a la casa de Pedro. Estaba la suegra de Pedro enferma, con fiebre, así que Jesús la sanó, y él quedó ahí, ¿no es cierto?, a pasar la noche. Dice, y caída la tarde, versículo 32, y caída la tarde, cuando el sol se puso, le trajeron todos los enfermos y a los endemoniados. Y bueno, dice que a partir de ese momento él estuvo sanando hasta tarde, ¿sí? Hasta muy tarde estuvo sanando y atendiendo personas que esperaron que bajara el sábado, que bajara el sol, perdón, que terminara el sábado para poder ir a ser sanados. Ustedes recuerden que cuando Cristo sanó a una persona en sábado, los fariseos le increparon, entre comillas, por trabajar en sábado. En realidad no estaba trabajando en sábado en el sentido secular de la palabra, ¿sí? No era que estaba haciendo un trabajo del mundo, sino que él estaba sanando a los enfermos. Y eso era lícito hacer en sábado. Así como era lícito desatar al buey o al asno para que vaya a tomar agua, ¿sí? O para que si una oveja se caía en un pozo era lícito sacarla. De la misma manera, era lícito sanar a los enfermos en sábado. Entonces Cristo fue criticado por sanar a los enfermos en sábado. Y muchas de estas personas que creían en este prejuicio de los rabinos, de los fariseos, de que no se podía sanar en sábado, esperaron hasta que baje el sol. En otras palabras, esperaron a que termine el sábado para ir a ser sanados por Cristo. Esto es muy interesante.
¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que en los tiempos finales siempre van a haber todo viento de doctrina. Y una falsa doctrina que está girando por ahí, que está dando vueltas por ahí, dice que en realidad el sábado o el comienzo del día de reposo, no tiene nada que ver con la puesta del sol. Sin embargo, acá vemos que sí, que la puesta del sol marcó el final del día de reposo, del día sábado, ¿sí? Y marcó el comienzo del primer día laborable. Por eso es que fueron todos a ser sanados cuando se puso el sol. Así que acá tenemos un punto también importante a tener en cuenta. Entonces dice que toda la gente se agolpó en esa casa y querían ser sanados. Y ahora viene el centro de la cuestión, ahora vienen los textos principales. Los textos principales son del 35 al 45. Y vamos a sacar también algunas lecciones de estos pasajes. En el versículo 35 dice, y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto, hermanos, es una reprensión para nosotros. Es una amonestación para nosotros. El Hijo de Dios, el que compartía el trono con el Padre, el que compartía la gloria con Dios el Padre, el jefe de todos los ángeles del cielo, por medio de quien Dios creó todas las cosas, el Hijo de Dios, que tiene vida en sí mismo, que puso su vida para después volverla a tomar, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Como David lo llamó, ¿no? Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Este Hijo de Dios, este Jesús, necesitaba orar, necesitaba aferrarse a la mano de su Padre. Estando en este mundo, él necesitaba sentir la compañía de su Padre y buscarle en oración, muy de mañana. Y acá tenemos otra refutación al movimiento que dice que el día comienza cuando sale el sol. El día comenzó mucho antes para Cristo, antes de que salga el sol. Antes. El día ya había comenzado la noche anterior. Y esa mañana, cuando Cristo se iba a enfrentar a todas las tareas que tenía, antes que nada, buscó a Dios en oración. Y esto me pareció muy interesante porque lo menciona, ¿no? Dice que muy de mañana, mucho antes del amanecer, o sea que la mañana es antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea que yo pensaba las ideas que encierra esta escena, ¿sí? La oscuridad en la Biblia es símbolo del pecado. Las tinieblas, símbolo de Satanás. La luz, símbolo de Cristo, símbolo de la protección, de la vida. Para los paganos era Dios mismo el sol. No era que Dios había creado al sol, sino que el sol mismo era Dios. Tanto los paganos de la antigua Roma, de la antigua Grecia, de la antigua América, para casi todos los paganos, el sol era Dios. Y andar bajo la luz del sol era andar bajo la protección del sol. Y es tan así de que la luz es símbolo de protección que nosotros consideramos los lugares más seguros, los más iluminados. ¿Sí? Si ustedes van a algún barrio, ¿sí? O viven en algún barrio que es inseguro, que hay muchos robos, que hay muchos crímenes, que es inseguro andar por la calle, lo primero que hacen los vecinos es pedir que el gobierno ponga postes de luz y que ilumine las calles. Porque cuando cae la noche, para el ser humano es inseguro estar en la calle. Entonces todos se resguardan y todos buscan la luz. Todos buscamos la luz para sentirnos protegidos, para sentirnos seguros. Y en la mentalidad humana, en la mentalidad pagana, estar bajo el sol, bajo la bendición del sol, era estar protegido, ¿sí? Entonces el sol es símbolo de la protección, es el símbolo del cuidado, de la seguridad,
Es lo que buscamos los seres humanos, apoyarnos en alguien, apoyarnos en un Dios. Y los paganos lamentablemente se apoyaron en la creación en vez del Creador. Entonces Cristo, antes de que salga el sol, antes de que haya una garantía material de protección o una seguridad material, antes de nada, antes de que salga el sol, Él busca el rostro de su Padre en las plenas tinieblas. Porque, porque Cristo necesita que su garantía y su seguridad no sea el sol, no sea esta luz simplemente, material. Y material entre comillas porque no se sabe si la luz es, o los fotones, digamos, si son partículas o si son ondas, ¿no? Según dice la física. Pero materialmente, esa luz no representaba para Cristo la luz de Dios y la protección de Dios y el cuidado de Dios. Entonces, Cristo, antes de que salga el sol, antes de que salga la protección de los paganos o la seguridad de los paganos, Él buscaba la seguridad de estar en compañía con su Padre. Hermanos, cuando nosotros nos levantamos, abrimos nuestros ojos, en vez de hacer esto, ¿no? Agarrar el celular, agarrar el teléfono para ver qué noticias hay, qué pasó, qué novedades, si tenemos algún mensaje o no. Busquemos la seguridad de la compañía de nuestro Padre Celestial. Busquemos su rostro antes que salga el sol. Caigamos al lado de nuestro lecho y antes de hacer nada, busquemos el rostro de Dios. Esa es nuestra seguridad. Cristo lo necesitaba. Bueno, mucho más lo necesitamos nosotros. Así que este es el primer punto, el primer pasaje que realmente me pareció interesante, ¿no? A tal punto había llegado el paganismo a ser aceptado por Israel que si ustedes van, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 8, anótenlo si quieren, después lo leen, Ezequiel capítulo 8, verso 16, dice que los sacerdotes de Israel, en vez de haber puesto su confianza en el Dios creador, dice que salían del templo dando la espalda al templo y se postraban delante del Dios Sol. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cristo se postraba en oración delante de su Padre antes de que salga el sol, y los sacerdotes paganos, o los sacerdotes israelitas que se habían paganizado, se postraban delante del sol adorando al sol. Uno buscaba la protección material, la protección del mundo, y Cristo buscaba la protección y la compañía de su Padre. Así que esto es muy importante, ¿no? El tema de la oración. Y en el versículo 36 dice, y Simón y los que estaban con él salieron a buscarle, a Cristo, ¿no? Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y esta expresión también me hizo ruido cuando la leí. Recuerden que su fama había empezado a correr. En el capítulo anterior lo vimos. La gente había estado la noche anterior hasta tarde siendo sanados. Enfermos eran sanados, endemoniados eran liberados. La gente estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo el poder de Dios. Así que Él se estaba haciendo cada vez más conocido y muy temprano, muy de mañana, ya la gente lo estaba buscando. Y Cristo se había ido solo a orar, necesitaba estar en compañía de su Padre. Y esa fama que había empezado a correr iba a ser utilizada por el diablo para seducir a Cristo. En muchas ocasiones pasó esto, ¿sí? En que Cristo lo quisieron buscar para hacerlo rey, ¿sí? O que a Cristo lo lisonjearon, lo adularon, y él siempre se corrió de ese lugar. No buscó su propia exaltación, sino que buscó la exaltación de su Padre. Y en este caso, que comenzaba su ministerio, estaba en una situación en la que todos le buscaban. Y cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Ezequiel, anótenlo también, capítulo 28, versículo 16, nos habla acerca de la caída de Lucifer, de la caída de Satanás, que era el ángel más exaltado en el cielo. Después de Cristo, el ser más exaltado en el cielo era este ángel. Y la Biblia describe que se enalteció su corazón a causa de sus muchas consultas o la multitud de sus contrataciones, como dicen algunas versiones.
O sea, a Lucifer todos lo buscaban, a Lucifer todos lo consultaban, y a tal punto era su fama y su reconocimiento que se enalteció su corazón y pecó. Y Cristo está en esta misma situación en la que todos le buscan y en la que la fama lo empieza a preceder, así que toda la gente lo busca a Cristo y él tiene que cortar con esta situación. Entonces él dice en el versículo 38, él les dijo, vamos a las ciudades vecinas. Evadió la situación, se fue de ese lugar, se fue a otro lugar. Dice, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y acá tenemos una lección importante. ¿Qué pasa si somos muy consultados? Si muchas personas nos preguntan muchas cosas, si empieza a crecer nuestra fama, nuestra influencia, nuestra importancia, ya sea en un puesto, un trabajo, en la iglesia, en el vecindario, en lo que sea. Mucha gente te busca. ¿Qué pasa con el orgullo? Se empieza a levantar, así que Cristo cortó con eso, directamente cortó con eso, y se fue a servir y a cumplir su trabajo y su propósito a las ciudades vecinas, y dijo, para esto yo he venido. Hay otro pasaje que lo relacioné con esto, que está en Marcos 10:45, donde dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Así que para esto he venido, dijo, así que se fue a servir al prójimo a otro lugar. No a ese lugar donde ahora ya era famoso, digamos, ¿no? Donde su fama lo ponía en una situación peligrosa para cumplir su misión. Así que se fue a servir a otros lugares y en el versículo 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos por toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Fíjense, se fue a otros lugares donde no era tan famoso a servir y podía entrar en las sinagogas, podía ir a las iglesias a predicar. Todavía le permitían entrar, iba con el perfil bajo y sanaba y se echaba fuera a los demonios. Y en el verso 40 entramos un poco al centro de la cuestión, ¿no? Vino a él un leproso rogándole y arrodillándose ante él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esta escena, hermanos, del leproso la vengo evadiendo hace mucho. Hemos hablado acá de muchos enfermos que fueron sanados. Hemos hablado de personas pecadoras, varias escenas donde Cristo se encuentra con diferentes personas y les da lo que necesitan, ¿no? La salvación. Y todas esas escenas son ejemplos acerca de cómo funciona la salvación y de cómo funciona la santidad. Pero siempre evadí el tema del leproso, porque todavía hay cosas que no entiendo de la palabra de Dios, ¿no? Y que yo le pregunto a Dios y le pido que me explique. Pero más allá de las cosas que no entiendo, me baso en las cosas que sí entiendo y la lepra en aquel tiempo era considerada una enfermedad incurable y mortal. No es que fuera absolutamente incurable porque hay leyes en la misma Biblia que hablan acerca de la curación. ¿Qué tiene que hacer un israelita que era curado? Tenía que ir, presentarse al sacerdote, ser examinado por el sacerdote, era declarado sano por el sacerdote, ofrecía un sacrificio, etcétera, y ya podía ser incluido de nuevo en la sociedad. Pero en líneas generales eran tan pocos las personas que se habían sanado, en líneas generales era considerada una enfermedad incurable, ¿sí? O sea, el que tenía lepra, ya está, era el decreto de muerte y era una muerte lenta, obviamente, ¿no? Y así que esto representa el pecado. Y el pecado nos hace desfigurar tanto el carácter de Dios que cuando nos acercamos a Dios en nuestros pecados, como pecadores, tenemos la vaga idea de que puede Dios no querer limpiarnos. Se nos cruza por la cabeza esta locura de que Dios podría no querer sanarnos. ¡Qué locura! Este hombre, este leproso, le dijo, si quieres,
Primero se arrodilló ante Él, ¿no? Cayó rendido. Así es como debemos caer ante Dios. Si alguno todavía no ha entregado su corazón a Dios, nosotros tenemos que caer rendidos ante Dios. Caer sobre Cristo, sobre la roca. Entonces le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y hermanos, hay muchas cosas que seguramente le vamos a pedir a Dios y Dios va a responder negativamente. Muchas cosas. Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, como dice Santiago, si no me equivoco. Muchas cosas las pedimos que no nos convienen. Y Dios, obviamente en su sabiduría y su misericordia, no responde positivamente a todo lo que pedimos. Porque si respondiera positivamente a todo lo que pedimos en oración, nuestra vida sería peor todavía de lo que es. Entonces Dios no responde positivamente a todo lo que pedimos. Pero si hay una cosa que siempre Dios responde positivamente, es cuando le pedimos que nos limpie del pecado. Porque Dios anhela hacernos limpios. Porque Dios anhela restaurar su imagen en nosotros, su carácter en nosotros. Entonces no puede haber duda, hermanos, de que si le pedimos que nos limpie del pecado, Él responde positivamente y podemos creer y aceptar de que así lo hizo y aceptarlo por la fe y vivir conforme a lo que hemos creído, no porque sintamos algo en particular, sino porque Él lo ha prometido y está garantizado por su palabra, ¿sí? Así que este leproso se acercó dudando un poco a ver si Jesús querría o no querría limpiarlo, ¿no? Entonces en el versículo 41 dice, y Jesús teniendo compasión de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¡Wow! Esta acción de Cristo se da en dos instancias, en dos pasos. Primero extendió su mano y le tocó. Y después le dijo, quiero, sé limpio. Dos instancias. Podría no haber hecho ninguna, ¿sí? Podría no haber hecho ninguna. Podría haberle mandado sumergirse en el Jordán 7 veces. Podría haber hecho muchas otras cosas. Pero Jesús apela siempre a la fe de cada uno, ¿no? Y de acuerdo a la fe de cada uno, le pide cosas distintas a cada uno. Pero este hombre primeramente lo tocó y después le dijo, quiero, sé limpio. Y cuando leemos en el versículo 43, dice, en el versículo 42 dice, y así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¡Wow! Impresionante. Dijimos que hubieron dos pasos. Primero le tocó y después le dijo, quiero ser limpio. Y en el versículo siguiente nos dice que este hombre fue limpio cuando dijo la palabra, no cuando le tocó. ¿Cómo es esto? O sea que lo tocó y cuando lo tocó todavía estaba enfermo. Importante lección para nosotros, hermanos. No es que Dios está con nosotros solamente cuando Él nos ha limpiado. Dios ya estaba con nosotros cuando todavía nosotros pensábamos que Dios estaba lejos de nosotros. Nos estaba atrayendo hacia Él. Estaba tocando nuestro corazón para que le busquemos. Él nos tocó cuando éramos leprosos. Él está con aquellos que están sufriendo, que están anhelando ser limpios, que se miran su carne, miran su cuerpo y dicen, ¿cómo puede ser que yo me esté muriendo en vida? Dios se apartó de mí. Eso es lo que piensa el hombre, ¿no? Pero no. Dios está ahí con vos, acompañándote y poniendo en tu corazón el deseo de ir a Él y de entregarle todo a Él y de caer de rodillas y de pronunciar las palabras. Si quieres puedes limpiarme. Y a través de su palabra, a través de la Biblia nos dice, quiero, sé limpio. Para cualquiera que hoy acepte en su corazón, solamente por la fe, sin explosiones ni fuegos artificiales, solamente por la palabra que está escrita, yo creo
¿no? Que Cristo puede limpiarme y acepto que me limpie con la sangre de su muerte. Para cualquiera de ustedes que diga eso y que crea eso y que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, la limpieza está garantizada, porque no hay nada que más anhele Dios que hacernos limpios del pecado. Así que todos aquellos que crean pueden recibir este don. Impresionante. Y termina la historia, dice en el versículo 43, entonces le apercibió rigurosamente despidiéndole luego, y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Nuevamente Jesús queriendo preservar un poco el anonimato, para poder entrar en las sinagogas, para poder ir a las iglesias, para poder estar entre los círculos religiosos y predicarle a tantos como sea posible, para que no se le cierren las puertas. Sin embargo, este hombre, cuando salió, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. Acá hay varias cosas, hermanos, yo no me voy a extender demasiado. Aquella persona que ha recibido la sanidad espiritual, aquella persona que fue perdonado su pecado, que le fue dado un nuevo corazón, una nueva vida, es imposible que lo calle. Es imposible que no comparta el Evangelio. Todo verdadero cristiano nace a la nueva vida como un evangelista, como un predicador. Todos aquellos que han sido perdonados por Cristo no van a poder callar, en este caso por más que Cristo se lo pidió, no van a poder callar el milagro que fue hecho en su vida. En realidad Cristo tenía otro propósito aparte de preservar su perfil bajo, era que este hombre, si los sacerdotes sabían que lo había sanado Cristo, y como los sacerdotes ya estaban un poco prejuiciados con Cristo, podían estos sacerdotes no declararlo sano, decir que era un milagro mentiroso, no declararlo sano y no permitirle a este hombre entrar con su familia nuevamente. Entonces Cristo quería preservarlo a él también. Pero este hombre salió gritando, ya no le importó nada. Dios le había dado una nueva oportunidad de ser feliz, de vivir. Dios le dio una nueva vida, un nuevo corazón. Y todos aquellos que reciben ese don no pueden callarlo, no pueden pasar inadvertidos, tienen que contarle a otros las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ellos. Entonces dice el relato que Cristo ya no podía entrar abiertamente. Y esto también es una cosa importante. Todos los que prediquen el Evangelio, llegará un momento en que no podrán predicar abiertamente en las iglesias. Todos los que prediquen el Evangelio, en algún momento van a estar quemados. ¿Qué significa quemados? Que ya les van a cerrar las puertas en las iglesias o en los círculos religiosos, en diferentes lugares, ¿no? Ya va a ser un anatema, van a ser despreciados, ya no van a poder predicar abiertamente como antes. Sin embargo, la historia termina diciendo, sino que se estaba fuera en los lugares desiertos, la segunda parte del verso 45, y venían a él de todas partes. Gloria a Dios. Cristo ya no podía entrar a las iglesias a predicar, no podía ir a las sinagogas, no le daban el púlpito, no predicaba ya abiertamente en esos lugares porque la gente ya estaba prejuiciada, se había corrido el rumor. Y ustedes saben que los rumores y la fama por lo general tienden a ser más negativas que positivas, ¿sí? Porque la gente empieza a agregarle cuestiones y sospechas e intrigas, así que la fama se volvió también negativa y él no podía entrar en todas partes. Sin embargo, él se quedaba en el desierto, en los lugares apartados, así va a estar la iglesia en el tiempo del fin, en los márgenes, pero dice que la gente iba a él a escuchar el Evangelio. Si Dios te levantó como un predicador de su palabra, no importa que te cierren las puertas para predicar en las iglesias, no importa. Dios te va a mandar gente al desierto donde vos estás, en los márgenes, en los lugares apartados, te va a mandar la gente sedienta de la palabra de Dios para escuchar el Evangelio. Interesante.
Gloria a Dios por eso. Hermanos, hay muchas lecciones en esta historia, la verdad que es una bendición. Sé que ustedes en su culto personal, en su lectura personal, van a poder sacar muchas otras cosas aparte de las que hemos mencionado aquí, así que espero que esto realmente les sea de bendición. Siempre en cada una de las historias, de los relatos, exaltamos lo más importante que presenta la Biblia de tapa a tapa, ¿no? La Biblia es útil para la salvación, ¿no? Y después para toda buena obra. Así que siempre vamos a resaltar esas cuestiones, ¿no? La salvación y la santidad. Vamos a saludar a algunos hermanos que han dejado su mensaje. Juan Carlos Capela, Dios te bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Margarita Franco, bendiciones, hermana. Alicia Mercedes Franco, Arturo Peinado, Dios les bendiga también a cada uno de ustedes. Beth Danton, bendiciones, hermanas. Villaniri Beltrán Garrido, saludos también para vos, gracias por estar ahí del otro lado. María Luján Petrucci, Javiera Toledo, bendiciones, hermana. Ah, bueno, Eterno Milagro, sí que la tenemos así en Instagram. Saludos para vos también, hermana, Dios te bendiga. Andrés Díaz Soto, también saludos para vos, hermano. Víctor López, mi cuñado desde Puerto Rico, un fuerte abrazo, hermano. Ramos Ponce, Diego Astudillo, Andrés Díaz Soto, Daniela Chiapa, Marcelita Briones Astudillo. Bueno, saludo para todos, creo que he saludado a todos, he mencionado a todos. Un fuerte abrazo, gracias por haber estado ahí del otro lado. Dios mediante, este tema va a quedar grabado acá en Facebook y lo vamos a estar subiendo también en YouTube. Así que un abrazo para todos y nos encontramos la semana que viene.